Bien, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Eh, pues vamos a comenzar hoy con una nueva serie. Va a ser una serie corta porque pues el tiempo de diciembre ya está cerca y hay que aprovechar para hablar de nuestro Señor Jesús, pero en lo que llegue ese momento, sentí que valía la pena empezar a clarificar, porque hay algunos hermanos que son nuevos y no saben por qué tenemos determinadas posturas, y a otros pues les conviene también que reforcemos este tipo de temas, y nos vamos a estar enfocando en por qué es tan importante la escritura para nosotros y por qué es lo único que tomamos en cuenta. La verdad es que nosotros estamos viviendo en un tiempo complicado. ¿Por qué? Porque independientemente de todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos vivido durante este año con el COVID-19 y cómo nos sacó de nuestra rutina cotidiana, de cómo suspendió nuestras actividades, de cómo traemos cubrebocas estando aquí en la reunión, y obviamente el que predica no, porque no me entendería nada, pero el resto traemos, ¿no?, cubrebocas, y cuando no estoy aquí y estoy sentado pues traigo también. Independientemente de todo eso y de todas las tragedias que ha habido a causa de esta pandemia, vivimos en un momento complicado, porque estamos en un tiempo de mucha confusión dentro de la misma iglesia. Y lamentablemente en la iglesia cristiana, en el cristianismo protestante, así denominado, en el cristianismo protestante, la confusión se ha dispersado por casi todos los rincones, y son pocos los grupos que siguen enfocados en los principios más importantes de nuestra fe, y uno de los más importantes es nuestro apego a las Escrituras. Y de hecho este es uno de los principales puntos de división que hubo entre el movimiento de reforma iniciado por Martín Lutero y la Iglesia Católica. Y toda iglesia cristiana que se apega a este principio sabe bien que es de las grandes cosas que nos separan del catolicismo. Uno de los lemas de los reformadores, como Lutero y otros, fue: solo tomaremos como guía de fe a la palabra de Dios. No vamos a tomar nada más, no nos interesa nada más, nos vamos a pegar y a limitar únicamente a lo que está escrito en la Biblia. Y el deseo de Dios siempre fue que atendiésemos a su palabra. Por eso nos la dio. Si quisiera que le prestásemos atención a lo que dice el corazón humano, pues no nos hubiera dejado nada escrito. Pero nos ha dejado las Escrituras para que nosotros tengamos una guía, para que nosotros conozcamos más de Él. Y una cosa importante a entender del cristianismo, llamémoslo así por términos pues prácticos, digamos, el cristianismo protestante, es que jamás se le va a dar mayor peso a una interpretación
de la Biblia sobre el texto de la Biblia, y nunca se le va a dar más peso a una tradición por encima de lo que dice el texto bíblico. Desde los inicios de la Reforma esto quedó muy muy claro, porque recordemos que Martín Lutero originalmente era un monje. Era todo menos ignorante, porque tenía un doctorado en teología, era de las máximas autoridades en cuanto al griego y al hebreo. O sea, no crean que había mucha gente que sabía hablar griego y hebreo en ese tiempo. Era muy poquita la gente que sabía hablar griego y hebreo en ese tiempo, incluso dentro de la misma Iglesia Católica. Y de entre el grupo limitado de teólogos que lo maneja, Lutero es de los que mejor lo maneja. Y en una ocasión, cuando él ya empieza a predicar los principios fundamentales de la Reforma, le dicen: ¿sabes qué? Es que tú estás mal, porque el Papa es el encargado de interpretar la Biblia. Y cuando le presentan ese reto a Lutero, él lo resuelve de una manera muy sencilla y les dice: miren, puede que el Papa interprete la Biblia, puede que el Papa interprete la Escritura, pero no está por encima de ella. Lo que diga el Papa no está por encima de lo que dice el texto. Si lo que dice tal concilio, o si lo que dice tal Papa va en contra de lo que dice el texto de la Biblia, yo me voy a quedar con lo que dice el texto de la Biblia, es lo más seguro. El Señor nunca le instruyó a los guías espirituales de su pueblo que les enseñasen doctrinas de hombres. Y lamentablemente el mundo de Occidente, es decir, Europa, durante la Edad Media se convirtió en un desastre, porque lo que imperaba, lo que era importante, era la doctrina de los hombres y no la palabra de Dios. Y cuando los reformadores, como Lutero, como Knox, empiezan a ver que lo que dicen los concilios contradice lo que dice en la palabra de Dios, dicen: bueno, es que no le puedo prestar más atención a lo que dice este grupo de personas que a lo que me dijo Dios mismo. Hay a veces falsas concepciones sobre los reformadores, ¿no? Pero la primera generación de reformadores eran personas sumamente preparadas. No me quiero meter demasiado en lo que sucedió en la Edad Media, ¿no? Pero en la Edad Media se creó un cuerpo legal que se llamaba el Código Canónico, y era la ley canónica. La ley canónica o el derecho canónico era de mayor peso para resolver asuntos dentro de la iglesia que la Biblia. ¿Y qué constituía el derecho canónico? Pues todo lo que dijeron los concilios por siglos, todo lo que dijeron los papas por siglos. Y Lutero estaba perfilándose a estudiar leyes, tenía algunas nociones del derecho, y pues él empieza a checar lo que dice el derecho canónico y se da cuenta de que hay contradicciones entre lo que ellos mismos dicen. O sea, había ocasiones en las que un papa decía una cosa, otro decía otra, y él empezó a decir: ¿y a quién le vamos a hacer caso, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Y veía cómo había concilios que se contradecían unos con otros, y se da cuenta de que en la palabra no hay contradicción, que en la Biblia no hay contradicción, y dice: en esto es lo más seguro, es en lo que yo puedo confiar completamente. Vamos a ver, acompáñame por favor a Levítico capítulo 10, versículo 8, porque aquí vamos a empezar a analizar
cómo el Señor instruyó a los líderes espirituales de su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento para que realizaran una tarea. Levítico 10, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 11. Aquí es Dios hablándole específicamente a la familia de Aarón. Aarón, hermano de Moisés. Recordemos que Dios, por su soberanía, no por otra razón, sino por su absoluta soberanía, elige a la tribu de Leví para que ellos sean los encargados de desarrollar todo el servicio para glorificarle. Ellos son los encargados de armar el tabernáculo, de traer lo necesario para los sacrificios, pero de entre los hijos de Leví, Dios de igual forma, por su completa soberanía, escoge a la familia de Aarón para que ellos se encarguen de ser los sacerdotes del pueblo. Ellos son los que realizan el sacrificio en sí. Esa era una de sus tareas. El ofrecimiento del incienso también era una de sus tareas. Pero hay otra muy importante y la vamos a leer aquí en Levítico capítulo 10 a partir del versículo 8. Y dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis ni vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Y el versículo 11: y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Cuál es la tarea que Dios le está encomendando a los hijos de Aarón? Y Aarón mismo, porque Aarón está vivo en este momento. Les está encomendando que se encarguen de enseñarle a los hijos de Israel los estatutos y los mandamientos que Él les ha dado a través de Moisés. En ningún momento el Señor les está diciendo: muéstrenle ustedes lo que creen que está bien y lo que está mal. Enséñenles las tradiciones que se vayan acumulando a lo largo de los años. No. El Señor les está diciendo: quiero que les enseñen mi ley, las palabras que yo le di a Moisés. Más adelante, en el libro de Deuteronomio, vemos que se les repite esta misión a los hijos de Aarón, a los hijos de Leví. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 33, versículo 8 también. Y aquí hay algo muy importante en cuanto a la ubicación de esta instrucción dentro del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es particular. Toda la ley de Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son libros importantes, muy importantes, pero el libro de Deuteronomio tiene una particularidad. El libro de Deuteronomio es una repetición de la ley en la que el Señor va a agregar algunas cosas extra de lo que se ha dado anteriormente, porque es el último mensaje que va a dar a través de Moisés. Moisés es una persona muy importante dentro de la historia del pueblo de Dios. La persona más importante es Jesús y toda la escritura gira alrededor de Jesús, pero ha habido hombres que Dios ha utilizado de una manera especial y uno de esos es Moisés.
Dios utiliza a Moisés para transmitirle la base de fe y de conducta que va a mantener el pueblo suyo, su pueblo. Y eso nos incluye a nosotros también. No es únicamente para los judíos, porque los principios morales que Dios estableció en estos 5 libros son principios morales que nosotros aplicamos también, que no se aplicaban en la mayoría de las naciones de la humanidad. Dios, como señala en la carta a los romanos, estableció una moralidad básica en el corazón de los hombres, y eso es innegable, es una evidencia de que lo que está escrito en la Biblia es una realidad, porque no hay una civilización o cultura a lo largo de la historia de la humanidad que haya afirmado que el homicidio es bueno, que el robo es bueno, que la violación es buena. Nadie, ninguno ha afirmado este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Dios puso esa moralidad en nuestros corazones. Pero hay una moralidad más específica en la ley de Moisés, en lo que se conoce como la ley de Moisés, que hace que nosotros hoy vivamos bien. ¿Por qué? Porque la concepción de la mujer es muy distinta en la ley de Moisés al resto de las culturas paganas. Usted nada más póngase a investigar cómo ve el Islam a la mujer o cómo ve el hinduismo a la mujer, y va a ver que son cosas muy distintas a lo que estamos nosotros acostumbrados. Usted vea cómo se veía en Roma a la mujer, va a ver que es una cosa muy distinta a lo que enseña el cristianismo. ¿Sabe que los que empezaron a hablar por la dignidad de la mujer también fueron los cristianos? Es más, el mismo Señor Jesús empezó a... La Biblia siempre enseñó que el hombre y la mujer son iguales delante de Dios. Pero, y aquí estoy haciendo una pausa que espero que no me tome mucho tiempo, pero Israel se vio sumergido en los 400 años de silencio, y ahí adquirió mucha influencia de Grecia. Usted póngase a investigar cómo veían los griegos a la mujer y se va a asustar. Y bueno, grupos específicamente los saduceos adquieren mucha influencia de la cultura griega, y pues se empiezan a tratar los judíos a la mujer como los griegos, y llega Jesús, y Jesús lo que quiere que haga el pueblo de Israel es que vuelva a los principios fundamentales de la ley. ¿Se acuerda cuando Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre? Que ella se acercó y tocó el manto, y Jesús después pregunta ¿quién me ha tocado? Y que ella está temblando. Uno de los evangelios dice que ella se acerca temblando. ¿Por qué dice que se acerca temblando? Porque debido a estas tradiciones que se habían desarrollado durante los 400 años de silencio, las mujeres tenían prohibido acercarse a un rabino sin su autorización. Más prohibido estaba aún tocar su ropa, y había ocasiones en las que por esa osadía las apedreaban. Y cuando Jesús hace esta pregunta, pues la mujer se pone nerviosa porque sabe que pues eso se aplica en el Israel de ese tiempo. ¿Y qué hace Jesús? Le dice: mujer, tu fe te ha sanado, ve a tu casa en paz. Está mostrándole que no es válida la concepción y la interpretación que ha tenido el judaísmo durante ese tiempo. Entonces, la ley de Moisés es la base de nuestra cultura. Los principios morales de la ley de Moisés son la base de la cultura occidental. Y el libro de Deuteronomio, que es en donde quiero aterrizar para ya regresar
a nuestro punto, es tan importante porque es el último mensaje de la ley de Dios a los hombres. No vamos a encontrar en los demás libros adiciones a la moralidad que estableció Dios en la ley de Moisés, sino que se reafirma lo que señala la ley de Moisés, porque cuando Isaías predica, lo único que le está diciendo al pueblo de Judá es: regresen a los principios que Dios estableció en la ley. Cuando Elías predica y profetiza, lo que está haciendo es decirle al pueblo: regresen a los principios de la ley de Moisés, igual con Samuel y con todos los profetas. Entonces, en el último libro de la ley, en uno de los últimos capítulos, Dios le repite esto a los hijos de Leví. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 33, versículo 8. A Leví dijo: tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre: nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Versículo 10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. ¿Qué es lo que tenía que hacer Leví? Enseñar los juicios de Dios a los hijos de Israel y enseñarle la ley de Moisés a los hijos de Israel. Dios siguió hablando sobre este principio a lo largo del Antiguo Testamento. En Jeremías 18, versículo 18, el profeta dijo: y dijeron: venid y maniquemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote. Y vamos a encontrar varios ejemplos en el Antiguo Testamento en el que vemos a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón, leyendo la ley de Moisés al pueblo. No las cosas que salían de su imaginación, no de lo que ellos pensaban, no aquello que salía de su ronco pecho, como decimos coloquialmente, sino leyendo las palabras que estaban escritas en la ley de Moisés. Vamos a ver un ejemplo de esto. Acompáñenme por favor a Nehemías capítulo 8, versículo 1. Este capítulo de Nehemías debe de haberse escrito por ahí cerca de el 400 y feria antes de Cristo. No me acuerdo de la fecha exacta, ¿no? Pero veamos cuándo se escribe la ley de Moisés, aproximadamente entre 1500 y 1460, por ahí, antes de Cristo. Ahorita estamos hablando de 1000 años después. ¿Y qué encontramos haciendo a los sacerdotes 1000 años después? Mira, preste atención. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en la presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿Qué se puso a hacer Esdras, el sacerdote Esdras? No se puso a contarles lo que a él le parecía bien, no se puso
a narrarles y a hablarles sobre las tradiciones que se habían desarrollado a lo largo de 1000 años, porque ya lleva la nación de Israel aproximadamente 1000 años de estar en su territorio. No, lo que hizo fue tomar el libro de la ley y ponerse a leerlo en voz alta delante de la congregación, sin agregarle, sin quitarle. Lo que estaba haciendo era una lectura textual, una lectura literal de lo que estaba en el libro de la ley. ¿Por qué? Esdras es también una persona importantísima dentro de la vida del pueblo de Israel, porque es de las personas que Dios utilizó para hacer que después del cautiverio babilónico el pueblo se ajustase otra vez a los principios de la ley. Él sabía la ley de Moisés de memoria, y se ve el corazón de amor hacia Dios cuando uno se topa con alguien así, ¿no? Yo me sé varios pasajes pues largos de la escritura de memoria, pero no me sé libros. Él se sabía por lo menos 5 libros. Y es una cosa que a mí me impresiona de los hijos de Israel, bueno, hasta ahorita. Ellos tienen un celo por conocer las escrituras que buena falta nos hace. Póngase a pensar, ¿cuántos pasajes de la Biblia se sabe de memoria? Y eso es algo muy personal, ¿no? Ellos se saben, todavía hasta la fecha hay personas que se saben libros. Y durante siglos hubo escribas que se sabían libros. Por eso en las copias de los libros del Antiguo Testamento encontramos menos errores de los escribas. ¿Por qué? Porque sabían lo que debía de decir el libro, y tenían unas medidas impresionantes para evitar el margen de error al momento de hacer una copia de un libro a otro. Pero sabían, por ejemplo, qué palabra debía de estar en la mitad del libro. Y Pablo muy probablemente se sabía 2, 3 libros de la ley completitos, desde el inicio hasta el fin, textuales, ¿no? ¿Por qué? Porque aman la palabra, saben que es una herencia. La escritura es una herencia que Dios nos dio. Pero tristemente, a veces nada más la tenemos ahí arrumbada en el closet o en un rincón, ¿no? Bien, entonces hemos visto que esta era una función delegada por Dios a los hijos de Aarón, pero aquí está el detalle. No es algo exclusivo de los hijos de Aarón. Es su tarea principal, una de sus tareas principales, sí, pero ¿sabe qué? En el mismo libro de Deuteronomio, el Señor le delegó esta responsabilidad a todos los miembros de su pueblo. Es parte del trabajo de los sacerdotes, de la familia de Aarón. Ellos trabajan para eso. No cobran un sueldo, pero ellos pues se sostienen de los diezmos y de las ofrendas, pero su único trabajo es dedicarse al servicio, es decir, al ofrecimiento de sacrificios y de incienso, y a ser los que le enseñan la ley de Moisés al pueblo. Ese es su trabajo. Pero no son los únicos con esa última responsabilidad. Todos los hijos de Israel y todos los miembros del pueblo de Dios, siéntase ahí incluido, porque lo está, tienen ese mismo trabajo. No enseñar lo que les parece bien. Acompáñenme por favor a Deuteronomio, porque Dios es bien específico.
Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Aquí el Señor no le está hablando específicamente a los hijos de Aarón, es algo que debemos de tomar en cuenta. En los pasajes anteriores que leímos, en el de Deuteronomio 33 y en el de Levítico capítulo 10, sí está hablando Dios específicamente en el de Levítico a los hijos de Aarón y en el de Deuteronomio 33 a la tribu de Leví. Acuérdese que la familia de Aarón es una familia de una superfamilia que es la familia de Leví. Pero aquí, en Deuteronomio 6, le está hablando Dios a todo su pueblo. Entonces le está hablando a usted también. Y vea lo que dice el Señor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y qué dice el versículo 6? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué le está diciendo el Señor ahí a los hijos de Israel? Les está dando, esta parte se conoce como el Shema, y donde el versículo 5, que es uno de los núcleos fundamentales de la fe, uno de los puntos más básicos de nuestra fe. El versículo 4, cuando dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y el versículo 5 ya es un mandamiento. El Shema es esta afirmación, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y en el 5 se nos dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un resumen de la ley, un resumen de toda la ley de Moisés. Tenemos un solo Dios y es nuestra obligación amarle con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y Dios le dice, guarda estas palabras en tu corazón y enséñaselas a tus hijos. No le está diciendo enséñale lo que tú crees que debes de hacer por mí, te estoy diciendo qué es lo que tienes que hacer, y eso es lo que quiero que se lo transmitas a la siguiente generación. En donde más vemos que no eran únicamente los sacerdotes y los hijos de Aarón y los hijos de Leví los encargados de estar reflexionando y estudiando la palabra de Dios. En Josué 1:8, ¿por qué? Porque Josué no es hijo de Leví, él no viene de la tribu de Leví, él no viene de la familia de Aarón, él es hijo de Nun, su padre se llama Nun y él es de la tribu de Efraín, otra de las 12 tribus de Israel, pero no está relacionado para nada ni con la casa de Aarón ni con la tribu de Leví. Él no es un sacerdote. ¿Quién es él? Él es un líder militar. Él es el que va a ser usado por Dios para conquistar la tierra prometida.
no tiene nada que ver con el sacerdocio de los hijos de Aarón. Sin embargo, a pesar de que él viene de la tribu de Efraín, a pesar de que él es hijo de Nun, el Señor le dice esto directamente, le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese fue de memoria, no lo leí, por si se lo preguntan. De chiquito nos hacían aprendernos un montón de versículos, pero es un buen ejercicio. Mira, hace mucho vi el testimonio de un joven que se convirtió. Él creció en un hogar cristiano y por X y Y razón, no me acuerdo, por eso le digo que X o Y razón, sus papás se alejaron de la iglesia cuando él tenía como 10 años. Y pues él empezó a llevar una vida pues desordenada, de fiesta y alcohol y todo lo demás. Pero él decía, él narra cómo se convierte. Dice que una vez iba pasando por la calle ya pues en la noche y escuchó a la lejanía un canto que él había escuchado cuando estaba de chiquito en la iglesia, y que sintió algo, ¿no? Y pues se acercó al lugar, era una iglesia, y empezó a llorar. Y le preguntan: ¿qué te pasa? ¿No? ¿En qué te podemos ayudar? Y les dice: es que yo quiero regresar a eso. Yo conocí ese canto cuando yo era un niño, ¿no? Quiero que me ayuden a regresar. Y ahí es que él se convierte. Por eso el trabajo que se hace con los niños es bien importante. Toda palabra que se siembra ahí va a dar fruto en algún momento. No significa que se van a salvar. Hay quienes simplemente pues no quieren recibir el mensaje de Dios, y Dios les da libertad para decidir. Pero mientras más semilla sembrada hay en un corazón, hay más probabilidad de que en algún momento reflexione. Y bueno, Dios le está ordenando esto a Josué. Le está diciendo: aunque tú no eres de los hijos de Aarón, quiero que tú también estés meditando en mi palabra y que la pongas por obra. Si quieres prosperar en la tarea que te he encomendado, esto es lo que tienes que hacer. Y mire, en el Nuevo Testamento el tono de Dios no va a cambiar, la instrucción de Dios no va a cambiar. Vamos a Mateo, por favor, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19 es el Señor. Fíjese es que es bien importante que nos ubiquemos en el lugar donde están los textos que hemos leído. Vimos una instrucción en Deuteronomio capítulo 33 y una en Deuteronomio capítulo 6, el último libro de la ley de Moisés. Y aquí son de las últimas palabras que le da nuestro Señor Jesús a sus discípulos. Entonces hay que prestarles atención. Son de las últimas palabras que Jesús en su cuerpo físico le da a sus discípulos antes de ascender. ¿Y qué les dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿El Señor le enseñó a sus discípulos que se pusieran a predicar una tradición? No. El Señor le enseñó a sus discípulos que se pusieran a enseñarle a los demás las ideas que venían a su mente de lo que estaba bien y lo que estaba mal. No. ¿Qué fue lo que el Señor les encargó? Que les enseñasen a todos las cosas que Él les había enseñado a ellos. Por eso es que Lutero empezó a decir, vamos a mandar a volar el derecho canónico y toda la tradición que ha desarrollado la iglesia, porque va en contra de lo que Jesús enseñó. El Señor dio la instrucción de que enseñásemos sus palabras, no las palabras de otras personas. Entonces a eso nos vamos a atener, a eso nos vamos a limitar. Y los discípulos fueron obedientes. Ellos no se pusieron a predicar sus propias ideas, ellos predicaban lo que Jesús les había enseñado. Y el apóstol Pablo es otra persona importantísima en la historia del pueblo de Dios. ¿Por qué? Mire, Pedro fue importante, sí. Juan fue importante, sí, el apóstol Juan también fue importante, y los 12 discípulos, menos Judas, pero acuérdense que en Hechos nos mencionan que pues hay uno que toma su lugar. Todos ellos fueron importantes, sí, pero al que Dios más usó fue a Pablo. Dios usó muchísimo a Pablo, ¿no? La próxima semana o la próxima vez que me toque predicar a mí, vamos a hablar un poquito sobre esa situación de Pedro. Pero cualquiera que se ponga a ver la historia del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia durante el primer siglo, se da cuenta de que el ministerio de Pablo fue mucho más grande que el de cualquiera de los otros apóstoles. Y bueno, en el libro de los Hechos vemos que las iglesias que Pablo funda se cuentan por montones, ¿no? No tenemos evidencia de una iglesia fundada directamente por Pedro o una iglesia fundada directamente por Juan, pero de Pablo, lea el libro de los Hechos y vea todas las que él fundó. Y no nada más eso, Pedro escribe 2 epístolas, ¿sí? Muy importantes, claro que sí, porque son palabra de Dios y la verdad Pedro me cae muy bien. Vamos a hablar después de Pedro, pero Pablo tiene una obra grandísima dentro del Nuevo Testamento. Pedro, como mencionamos, nada más tiene primera y segunda de Pedro, pero Pablo tiene la carta a los romanos, la primera y la segunda carta a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, la primera carta a los tesalonicenses, la segunda carta a los tesalonicenses, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. Y hay quienes le atribuyen el libro de Hebreos a Pablo. Nadie sabe bien quién es el autor, pero por ejemplo los de la región de Grecia siempre le han atribuido a Pablo la carta a los hebreos. No estoy asegurando que él fue, pero eso es lo que algunos estudiosos afirman, ¿no? Pero no hay una certeza absoluta, ¿no?, de que Pablo haya escrito Hebreos. Pero cheque también en el libro de los Hechos, bueno, el Evangelio de Lucas lo escribe Lucas, que fue discípulo de Pablo, y el libro de los Hechos
también lo escribe Lucas, que fue discípulo de Pablo, y como la mitad del libro de los Hechos nos habla sobre el ministerio de Pablo. Entonces, Dios utilizó a Pablo de una manera muy especial. Y en la carta a Timoteo, que es uno de sus discípulos más cercanos, en el versículo 4, en el versículo 3, en el capítulo 4, versículo 13, le dice a Timoteo lo siguiente: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué le está diciendo ahí Pablo, en pocas palabras, a Timoteo? Ponte a leer las escrituras y enséñaselas a los de la iglesia. Y en la segunda carta a Timoteo, que también le tenemos que prestar una atención especial, porque es probablemente la última carta que escribe Pablo. Es una carta muy sentimental. Uno puede percibir los sentimientos del apóstol Pablo en esa carta. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que sus días están contados, que hay una muerte segura por parte de la autoridad romana sobre él. Y cuando él se da cuenta, pues el Señor lo mueve a escribirle una última carta a uno de sus discípulos más importantes, o probablemente el más importante, que fue Timoteo. Y es una instrucción que él le da como un último legado a Timoteo, que se aplica a nosotros también, porque es palabra inspirada de Dios en ese momento para Timoteo, pero que después se extiende a toda la iglesia. ¿Y qué le dice Pablo? Acompáñame por favor a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le está diciendo que predique una tradición, no. Que predique sus propias ideas, no. ¿Qué le está diciendo? Predica la escritura. Ponte a predicar la escritura. Es en lo que te debes enfocar, es lo que debes de hacer. Con lo anterior, nosotros podemos ver que hay un fuerte énfasis a lo largo de toda la escritura, a lo largo de toda la Biblia. Podríamos buscar más pasajes, ¿no? Pero tenemos nada más una hora para dar nuestro mensaje, pero escogí estos pasajes porque, y me salté unos en el libro de los Reyes porque se nos va el tiempo, pero en el libro de los Reyes también hay menciones. Por ejemplo, cuando el rey Josías se encuentra los libros de la ley, los sacerdotes lo que hacen es ponerse a leer los libros, le empiezan a leer el libro de la ley al rey. Escogí los pasajes así porque lo que buscaba era mostrar que en distintos puntos de la línea de tiempo de escritura de la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, el Señor ha sido consistente en lo que Él quiere que los líderes espirituales de su pueblo enseñen, y es la palabra que Él dejó. Él no quiere que demos nuestras propias ideas, porque no tenemos tan buenas ideas también. No quiere que estemos enseñando tradiciones, porque como vamos a ver ahorita, la tradición tiene la tendencia de separarnos de los caminos de Dios y llevarnos a lugares que Dios nunca deseó.
Eh, Vamos a ver este ejemplo, pero déjenme introducirlo al contexto histórico del pasaje que vamos a leer. En el tiempo de Jesús, como mencionamos, han pasado 4 siglos desde que Dios levantó al último profeta. El último libro el último libro del Antiguo Testamento que se escribió fue el libro de Crónicas. Pero el último profeta que Dios levantó fue Malaquías. Y honestamente a mí me conmueve mucho el fin del libro de Malaquías, porque no recuerdo ahorita el versículo, qué versículo es en el último capítulo. El Señor les dice al pueblo de Israel, antes de cerrar el Antiguo Testamento, después de 1000 años de decirles, acuérdense de mi ley, una vez más les dice, acuérdense de la ley de Moisés. Y se cierra el Antiguo Testamento, y pues durante un ratito los judíos van bien, pero se empiezan a meter muchas situaciones militares, culturales y demás, y llega la invasión bueno, el montón de problemas cuando cae el imperio persa, y después de que cae el imperio persa toma el control Alejandro Magno y muere rápido, y todo su imperio se divide en 4, y Israel está como una bolita ahí pasando de los grupos de poder a otros grupos de poder. Pero hay una fuerte influencia griega ahí, y eso va a llevar a que por distintas situaciones que no puedo entrar ahorita a profundidad, se empiecen a formar grupos. Para el tiempo de Jesús ya hay 3 partidos, no son partidos políticos como lo que ahorita conocemos, pero son grupos que sí tienen una influencia política, o sea, es una realidad. Uno no tanto, el de los esenios. Los esenios, hagan de cuenta que eran como los menonitas ahorita, vivían en comunidades aisladas y no tenían contacto con los demás. Y los otros 2 son los grupos verdaderamente fuertes, ¿no? El grupo de los saduceos y el de los fariseos. Y los saduceos, como platicamos, decidieron dejarse influenciar por la cultura griega. ¿Y eso a qué los llevó? Bueno, ellos empezaron a decir, nosotros nos vamos a limitar únicamente a la ley de Moisés, entre comillas. ¿Por qué? Porque debido a la influencia de varias corrientes de pensamiento extra a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, ellos empezaron a decir, pues no creemos en la inmortalidad del alma. Pero ¿se acuerda que le dije que ellos decían, nosotros creemos únicamente en la ley de Moisés? Pues, pero hay partes que no les acomodan y pues las mandan a volar, como cuál. Bueno, ¿se acuerda que Enoc fue llevado a la presencia de Dios? Su alma, ¿qué pasó con eso? Pues él pasó a la eternidad, ¿no? Su alma quedó en la inmortalidad, y era una de las grandes esperanzas que desde el inicio de los tiempos tenía el pueblo de Dios. Cuando ve ese ejemplo de una persona que no ve la muerte y pasa directo a la presencia de Dios. Los saduceos decían, aquí se acaba, aquí es lo único que tenemos, cuando uno se muere se acaba todo. Y Enoc, nunca podían dar una respuesta al caso de Enoc, y empezaron también después a negar que la existencia de los ángeles. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con todas las apariciones angelicales que vemos en Génesis? Porque Abraham tuvo apariciones angelicales, ¿se acuerda? Jacob ve una escalera
que asciende al cielo y ve ángeles subir y bajar. Ok, ¿y qué respuesta nos dan eso? Pues ninguna, ¿no? Esa parte del Génesis hay que mandarlo al sótano, ¿no? Y no la vamos a tocar, no le vamos a prestar atención. Y por otro lado, tenemos a los fariseos. Ellos originalmente querían apegarse únicamente a la escritura, y ellos sí reconocían como escritura todo el Antiguo Testamento, a los salmos, a los profetas y los 39 libros que constituyen el Antiguo Testamento. Pero con el paso de los siglos, porque acuérdese que son 4 siglos, desde el último profeta hasta que llega Jesús, en los que Dios no habla, no levanta otro profeta, y pues empiezan a desarrollar un montón de tradiciones. ¿Y qué hicieron esas tradiciones? Cosas trágicas. Hicieron 2 cosas. Una, enseñar cosas que iban en contra de la palabra de Dios, y Jesús lo va a abordar. Acompáñame por favor a Marcos capítulo 7. Aquí Jesús nos da un ejemplo clásico de cómo la tradición termina alejándonos de los verdaderos principios de Dios. Mateo capítulo 7, Marcos capítulo 7, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Vamos a entender qué es lo que está pasando aquí, de qué es de lo que está hablando Jesús. Jesús está ilustrando algo que llegaba a pasar en Israel, cuando hay un conflicto entre un padre y un hijo. Había ocasiones en las que pues se peleaba el papá y el hijo está muy enojado y pronunciaba esta frase que Jesús cita en el versículo 8: es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué significa esa frase? ¿Qué estaba diciendo el muchacho o el señor? La edad que usted le quiera poner. Lo que estaba diciendo es: le prometo a Dios que le voy a dar como ofrenda todo aquello con lo que yo te pudiera ayudar a ti. Si en algún momento necesitas dinero para comer, no te lo voy a dar a ti, lo voy a ir a entregar al templo. Si en algún momento necesitas ir a un médico y no tienes con qué pagar, no te lo voy a pagar. Ese dinero que debía de dar por ser tu hijo y amarte,
para que el médico te atienda, lo voy a ir a entregar al templo. Y así no te voy a volver a ayudar. Cada vez que requieras ayuda mía, lo voy a tomar en cuenta y voy a tomar ese dinero y lo voy a entregar en el templo. Eso es lo que estaban diciendo estos hijos. Y pues llegaba a pasar, ¿no? Esta declaración por parte de los hijos iba en contra de lo que señalaba la ley de Moisés, porque el Señor mismo, Jesús, les dijo que esto iba en contra del mandamiento de honrar a los padres, que lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es donde está el listado de los 10 mandamientos, y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, que es una repetición de los 10 mandamientos. Y también iba en contra de otro mandamiento por parte de Dios, que era la prohibición de maldecir a los padres. Cuando un hijo le decía esto a su papá: no te voy a volver a ayudar y todo el dinero que debería de usar para ayudarte lo voy a entregar en el templo en lugar de dártelo a ti, era una maldición. Y eso estaba terminantemente prohibido en la ley de Moisés. La pena, aquel que se atrevía a maldecir a su padre debía de ser juzgado por la comunidad y se le debía de dar sentencia de muerte. Así de grave ve Dios la falta de respeto de parte de un hijo hacia su padre o hacia su madre, porque no es nada más el papá. Pero la cosa es que a veces el joven se arrepentía. ¿Por qué? Porque uno de joven dice un montón de cosas inapropiadas, ¿no? Uno la riega con lo que dice con su boca en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque pues así es la adolescencia y la juventud. O hay gente que tiene un carácter muy fuerte, ¿no? Y en ocasiones dice cosas en las que no cree y que no tiene la intención, pero se le salen, ¿no? Y bueno, cuando esto sucedía en Israel y el joven, el hijo, se arrepentía, ¿qué creen que le decían los fariseos? No te puedes arrepentir, no te puedes retractar, porque en Números capítulo 30, versículo 2, encontramos lo siguiente, que dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces los fariseos le decían: no te puedes retractar, cumples lo que prometiste. Obviamente que se puede retractar si está cometiendo un pecado, si su juramento lo está llevando a cometer un pecado, que es un pecado grave porque está penado con la muerte de acuerdo a lo que dice la ley de Moisés. Póngase a pensar, ¿usted cree que Dios aceptaba esos juramentos? No, lo hacían enfurecer, lo hacían molestarse. Pero los fariseos, como sabían que ese tipo de juramentos le agregaban dinero al templo, pues no, cumples y ven y paga, ¿no? Y Jesús, cuando ve esto, públicamente les dice: su tradición está muy mal. Para empezar, lo que estaba haciendo ese muchacho me ofendió. Yo no voy a aceptar ese tipo de juramentos. Entonces, pero sus tradiciones los está llevando a violar uno de los mandamientos del decálogo, de los 10 mandamientos. Entonces, eso es lo que tienden a hacer las tradiciones. Las tradiciones tienden a llevarnos por caminos que Dios nunca mostró. Y hacen otra cosa. Tristemente, todas esas tradiciones que se desarrollaron durante los 400 años de silencio llevaron a que Israel
no pudiera reconocer que Jesús era el Mesías. Los llevaron a tener una idea distorsionada de la primera misión que tenía el Mesías. Y por eso encontramos a Jesús diciendo lo siguiente en Lucas capítulo 19, versículo 41. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, en el tiempo de la Pascua, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te entrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tristemente ese es un patrón que se sigue presentando hoy, porque mucha gente ve el mensaje de la Biblia, porque mire, hay pasajes que sí son muy complicados, algunos sí, la verdad, pero los que tocan los temas más importantes como la salvación del hombre son increíblemente fáciles de entender. Un niño los puede entender. Y uno se los muestra con la Biblia en mano y la persona lo entiende. Pero generalmente nos dicen: es que yo no puedo dejar la tradición. O la tradición dice esto también. ¿Y qué es lo que sucede? Lo mismo que pasó con Israel. Y el Señor piensa lo mismo. Y dice las mismas palabras: si entendieses, si tú también conocieses lo que es para tu paz. Pero no quieres. Y Dios nos deja elegir. Entonces es por eso que nosotros nos limitamos a la Escritura. Porque lo que dice aquí no nos va a llevar por un camino que desagrade a Dios. Si empezamos a confiar en lo que dicen los hombres, ahí sí tenemos una amplia probabilidad de terminar en un lugar en el que no queríamos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es tu herencia para nosotros. Es la cosa más hermosa que nos has heredado. Tus pensamientos, tus instrucciones. Es un camino seguro por el que podemos andar. Y te pedimos que nos ayudes a no apartarnos de él, a no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, a enfocarnos únicamente en él, a no ver los demás caminos que han creado los hombres, por más atractivos que parezcan, porque llevan a la perdición, mas tu palabra lleva a la salvación. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista esto, y ayúdanos a ser fieles también en la encomienda que nos has dado, porque nos dijiste que fuésemos a enseñar a todos aquello que tú ordenaste, aquello que tú enseñaste. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues que